Santiago capítulo 4, versículos 6 y 10 y Primera de Pedro capítulo 5. ¿Lo han buscado? ¿Lo encontraron por ahí? Marquen esos dos pasajes, es para comenzar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, pero quiero comenzar leyéndoles primero Santiago, versículo 6 y el 10 de Santiago 4. Dice, pero Él da mayor gracia. Está hablando de Dios. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. El versículo 10, si saltan un poquito ahí, dice, humillaos. Vamos a decirlo un poco más como se habla hoy. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Miren qué promesa tan preciosa. Si uno lee Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, es muy parecido. Es aquí Pedro que escribe, es una carta a la iglesia. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Cuando fuere tiempo. Ambos pasajes son una invitación bíblica a que podamos caminar, transitar en la vida con una actitud de humildad. El consejo bíblico en todo su esplendor siempre es humíllense. Le habla al hombre, por supuesto, al ser humano. Humíllense. Yo creo que es un mensaje divino, es un mensaje que ha trascendido por siglos y siglos. El mismo mensaje, humíllense, es el mensaje para la humanidad, humíllense. Como les leía recién, porque hay una realidad en el mundo espiritual. Dios resiste a los soberbios. Hay versiones que dicen al orgulloso, al altanero. Bueno, pastor, quédese tranquilo que ese no es mi problema, dijo uno. Yo soy re humilde. Ya empezamos mal. Pueden reírse, hermanos, no le vamos a decir nada. Dios resiste. Yo quiero que entiendas en forma práctica lo que significa esta palabra, porque parece muy dura, pero quiero que entiendas que hay algo que el Espíritu Santo le da repulsión. Él no puede bendecir al soberbio. No puede. Lo resiste. ¿Alguna vez te pasó de estar en algún lugar que te sentís incómodo? ¿Alguna vez le pasó? O que hay un ambiente hostil que uno dice, no estoy cómodo acá, es algo feo, no quiero estar aquí, me quiero ir. Es un poco parecido a lo que sucede cuando hay soberbia o hay orgullo en nuestra vida, para ser un poco más suave, ¿no? Y el Espíritu Santo intenta acercarse a tu corazón, a tu vida, y encuentra eso. La Biblia dice, Dios le resiste, no lo soporta. No lo soporta. Yo creo que tiene que ver con la deidad, cómo es Él. Él es absolutamente humilde. A ustedes me dirán, ¿cómo que es humilde? Sí, el Espíritu Santo tiene esa cualidad. Jesús tuvo esa cualidad. No era un hombre altanero, aunque podría haberlo sido por el gran poder que lo respaldaba. ¿Me están entendiendo? Era un hombre humilde Jesús, caracterizado por su humildad. El Espíritu Santo es como Él. También es alguien humilde. No es alguien que va a estar robando escena, siempre está orando para glorificar a Jesús. Hay una gran, no es el tema de esta noche, pero hay una gran cualidad en Él, que es la humildad. Quizás por eso, en ese tan alto nivel de humildad y pureza a la vez, es que no puede tolerar nuestro orgullo. Se le vuelve insoportable. La Biblia, si ustedes leen ese pasaje de Santiago, yo no quise extenderme mucho en la lectura, pero viene hablando de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Ese es el versículo anterior. Y el 6 dice, Dios da mayor gracia, pero esa gracia es para los humildes, porque a los soberbios los resiste. ¿Y por qué este mensaje en esta noche? Porque entiendo de parte del Señor, créanme que antes de soltar una palabra, un mensaje, tengo que tener la convicción de que es palabra de Dios para nuestra vida como iglesia, si no, no lo hago, por más que me guste o no me guste el tema. Y en esta noche tengo la convicción que era necesario hablar de esto, porque justamente en el humillarnos, que es el consejo bíblico, en el humillarnos muchas veces encontramos una salida directa a situaciones que hoy no podemos resolver. Quizás lo primero para decirte en esta noche es que la mayoría de las veces el poder humillarte se transforma, si lo entiendes bien, en una salida directa.
una salida directa a algo que quizás hoy decís, ¿cómo hago para resolverlo? Humíllate, humíllate. ¿Qué más puede ser esa humillación o ese estilo de vida de caminar en humildad? Quizás también es la manera bíblica de atraer al Señor. Escuchen esto, porque si hay algo que atrae al Espíritu Santo, es cuando Él ve a alguien humilde. ¿Sabían eso? El Espíritu de Dios se ve atraído por alguien que está quebrantado, humilde. Dice que Él habita en la altura y la santidad, dice Isaías, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. El humilde atrae la presencia de Dios. Es algo que lo atrae al Señor, así como la soberbia lo hace a Él dar un paso atrás, correrse de ese lugar. El humilde lo atrae, así que ahí tienes una manera de atraer el que Dios muestre su favor sobre tu vida, con humildad, humillándote. Por favor, tenelo en cuenta, porque muchas veces estamos ahí clamando, Señor, muestra tu mano, muestra tu poder, y ¿sabes lo que está esperando Él? Que te humilles, simplemente que te humilles, para que Él muestre su favor. Elegir el camino de la humildad, la mayoría de las veces resulta incómodo. ¿A cuánto le gusta humillarse? A ver, los espirituales esta noche. Yo creo que nadie. En el fondo hay una resistencia en la humanidad, porque nuestra humanidad fuimos creados aún con un cierto nivel de orgullo, pero ¿para qué? Para protegernos. Cuando ese orgullo pasa ese nivel, empieza a ser malo. Y como te decía, humillarnos siempre te va a poner en una condición incómoda. Nunca vas a sentir algo agradable cuando te toca humillarte, pedir perdón por algo, reconocer que te equivocaste. La mayoría nos puede costar. Pero quiero decirte que la promesa que viene para los que se humillan es que Dios mismo te va a exaltar. No, pastor, no. Yo no quiero que me exalte el Señor, no, eso no necesito. Era bien humilde el hermano. Amén. Yo entiendo que en el fondo quizás cuando Dios te quebrantó, yo entiendo que no nos interesa ser exaltados, porque ahí es donde fuimos quebrantados, ¿se entiende? Pero también necesito que aceptemos la promesa como es. Jesús dijo en Lucas 14, no lo busquen, se los leo, versículo 11. Los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Los que se humillan serán exaltados. Así que, ¿cuántos creen que lo que Jesús dice es lo que va a suceder? ¿Amén? Amén. Si Jesús dice que si vas por el camino de la humildad, en algún momento Él te va a exaltar, no lo vas a poder impedir. Yo a veces me río porque hablo con algunos de mis hijos que se han humillado y han buscado que el Señor les ayude en un examen y luego les sacan una buena nota y la maestra o el profesor los pone delante de todo. Miren, así tienen que hacer la prueba. Y claro, uno que está buscando la humildad no quiere figurar en ningún lado. Pero yo le digo a mis hijos, no pueden frenar la promesa. Si te humillaste en la presencia del Señor, en algún momento Él te va a exaltar. Es Biblia, es palabra de Dios, amén. Pero hay una realidad, esta moneda tiene dos caras. El otro lado de la moneda dice que el que se exalta a sí mismo, en algún momento va a ser humillado. ¿Entienden por qué es tan delicado el tema? El que se exalta a sí mismo será humillado. Tal vez hay diferentes niveles. Sí, pastor, yo nunca me exalto, sí. Pero ahora vamos a ver al final del mensaje cuántas cositas hay en nosotros que son indicios de soberbia y de orgullo y no nos damos cuenta. ¿Saben que una vez mi pastor, cuando éramos jovencitos, el pastor que teníamos allí en Escobar me enseñó algo, siempre me lo acuerdo. Me dijo, Diego, ¿sabes cuál es el problema del orgullo? Que el orgullo es como el mal aliento. Todos los demás se dan cuenta que lo tenés menos vos. Ese es el problema del orgullo. ¿Es un buen ejemplo o no? No, pastor, pero quédese tranquilo, yo no tengo problema de orgullo. Y todos los demás saben que es muy orgulloso. Así que tal vez hoy si estás pensando y diciendo, qué bien esta palabra para fulanito, qué bien que le viene este mensaje, tal vez tengas que pensar si no es para vos la palabra, ¿amén? ¿No escuché, amén? Amén. Yo veo este pasaje de la exaltación y la humillación, lo veo como una ley espiritual, una ley espiritual. Dice que el que se exalta a sí mismo va a ser humillado. Y el que se humilla, el que practica la humillación, la vida de humildad, ir por el camino. A mí me gusta verlo como dos caminos. Para mí la humildad es un camino de humildad, donde quiero vivir mi vida todos los días.
sujetando mi corazón, mi orgullo, a poder intentar al menos ser humilde. Amén. Pero hay otro que no lo llamo camino. Para mí es la ruta del orgullo. Y esa ruta del orgullo se transforma como en un laberinto oscuro que tiene algo muy malo. ¿Saben qué? En ese laberinto no está Dios. Por lo tanto, ese camino te lleva a lo peor. Te lleva a lo peor. Pero si uno hoy entiende, dice, no quiero ir por la ruta del orgullo, me bajo en esta noche, quiero ir por el camino de la humildad. Tienes que entender que hay una ley espiritual que se va a cumplir en tu vida. Cuando practicas el humillarte, todos los días, si te toca en algún momento humillarte, dar lugar a que esa humildad crezca en tu corazón, te puedo asegurar que vas a ver la cosecha. ¿Cuál es la cosecha? El Señor levantándote. El Señor poniéndote adelante cuando estabas siempre atrás. Poniéndote por cabeza cuando siempre eras cola, como dice la palabra del pueblo de Israel. Pero hay algo que nos dice el pasaje de 1 Pedro, de lo cual quiero hablarte, cuando dice que si nos humillamos, volvamos a ese pasaje, el capítulo 5, versículo 6 de 1 Pedro. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, eso representa la presencia de Dios. La mano de Dios es el Espíritu Santo, es el poder de Dios. Es importante mencionarlo. Si te humillas y aprendes a humillarte delante de Él, dice que Dios te exaltará, como te leí recién, cuando fuere tiempo. Diga conmigo, cuando fuere tiempo. O sea, cuando llegue el tiempo de ser exaltado, de ser levantado, justamente allí el Señor te va a levantar, no antes. O sea, que hoy podemos hablar también de que hay como unas ciertas temporadas. Tal vez, por un lado, estamos hablando de humillarnos todos los días, aprender esa vida de humildad. Pero quiero serle sincero, también he podido experimentar esta realidad de que cuando el Señor tiene planes de bendecirte, de exaltar tu vida, de ponerte arriba y no abajo, mayormente si ustedes leen la historia de avivadores, de hombres de Dios, uno siempre lee lo mismo, que el Señor los hizo pasar por un tiempo de humillación. A veces duró años. Tal vez alguno hoy se pregunte, pastor, ¿realmente puede durar años? Sí, puede durar años. Son temporadas que nos toca ser humillados, quebrantados. A veces hasta somos maltratados, despreciados. Y uno dice, Señor, ¿por qué estoy viviendo eso? Es probable que tengas un anticipo de humillación porque vendrá un tiempo muy grande de exaltación y bendición. ¿Cuánto lo reciben? Quizás ahora estás pasando por este tiempo y no puedes ver lo que hay allí adelante. Pero se aplica la misma ley. Si te toca pasar por una temporada de humillación, es porque vas a cosechar una temporada de exaltación. ¿Lo creen? Es bíblico, es lo que Jesús quiso enseñar. El que se exalta va a ser humillado. Pero si alguien está pasando por una temporada de humillación, que a veces dura años, ¿saben? Eso es lo que la Biblia llama el desierto. ¿Cuánto escucharon hablar? Estoy pasando por un desierto, pastor. ¿Cuánto hace? Y varios años. Si realmente ese desierto es porque el Señor lo ha permitido, porque Él está provocando en tu vida que llevarte a esa etapa de humillación, es porque Él tiene algo poderoso para ti. Tiene algo hermoso para soltarte. A mí me gusta del Señor, cada día conozco esto más. Quizás al pasar los 40 y pico uno empieza a darse cuenta cómo es la mentalidad de Dios para bendecir a alguien. Y uno no deja de sorprenderse con su persona, ¿no? Y veo que el Señor prepara nuestras vidas antes de soltarnos lo que tiene. Escuchen esto, los que están en conquista, los que están pasando prueba. Dios prepara tu vida antes de soltarte lo que Él tiene. ¿Saben por qué? Como buen jefe que es el Señor, Él sabe que lo que te va a dar es tan grande y no quiere que se te pierda. Entonces prepara el envase de tal manera que cuando Él suelte lo que tiene, nada se pierda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta semana siempre la cargamos a la pastora en casa porque si hay una virtud en ella es que tiene unos ejemplos muy buenos. Y hablando de esto que el Señor nos venía ministrando la semana, decíamos, ¿por qué en esa etapa de humillación, la cual quizás nosotros también atravesamos, parece que Dios te empieza a vaciar, a vaciar, a vaciar? Y uno cuando tiene que reparar, por ejemplo, este vaso, si fuese un vaso de arcilla o de cerámica, como hacen los alfareros, uno quiere reparar el vaso, pero claro, antes de reparar ese vaso, o el ejemplo que decía la pastora cuando hablábamos de la pileta, ¿no, amor? De cuando uno quiere reparar una pileta. ¿Vieron la pileta pelo pincho? ¿La conocen todos? ¿O todos solo conocen piscinas? La famosa pelo pincho que nos salva en el verano.
¿Qué hace uno para repararla? Bueno, ahora inventaron el parche que se pone con agua. No sé si es tan bueno, ¿no? Pero lamentablemente cuando uno tiene que reparar una pileta, ¿qué hace para repararla bien? La tenés que vaciar. ¿Cuántos están entendiendo la palabra en esta noche? Para repararte, Dios te pone en un proceso de vaciamiento. Nosotros vivimos esa etapa. Perdimos todo. Todo lo que teníamos lo perdimos. Y lo último que me quedaba, que era el auto, decía, bueno, esto por lo menos no lo quiero perder. Es lo único que me queda de capital. Y no pude resistir hasta que tuve que soltarlo también para poder pagar todo lo que debíamos por la escasez que estábamos sufriendo. Pero el Señor nos quiso humillar. Y aún lo sigue haciendo. Créanme que es un proceso que dura toda la vida. Pero estoy hablando de esa temporada donde Él te tiene que vaciar. Y esto sé que nadie me dice amén porque a nadie le gusta. Pero para repararte te tiene que vaciar. Y una vez que te vacía, empieza el proceso de reparación, de restauración. ¿Y saben lo que viene después? Ahora está listo. Vamos a soltarle lo nuevo sobre sus vidas. Viene lo que nunca imaginaste. Viene lo que nunca quizás cruzó por tu mente. Pero Dios lo preparó y lo va a soltar sobre una vasija que está reparada. ¿Y qué es este símbolo hoy en este mensaje? Es poder pasar por esa etapa de humillación. Y ¿saben qué? Déjenme que sea muy sincero y concreto en esto. Así como hay etapas de humillación, es muy importante que entiendas que hay dos maneras muy básicas de reaccionar a esos procesos. Esto es simple. Cuando estás en esa etapa, número uno, puede que te humilles y que dejes que el Señor te quebrante. Eso es lo que está buscando Dios. Quebrarte. Hoy la pastora nos ministró en la ofrenda algo parecido, ¿no? Es cuando la prueba te aprieta de tal manera que no solo busca que pueda humillar tu ego, sino quebrantarte. Porque en el quebranto ahí va a comenzar el nuevo tiempo. Lo segundo que uno puede reaccionar en esa misma prueba, y es la manera negativa, es que nos ponemos cada vez más duros, resistiendo al Espíritu Santo y permaneciendo en la ruta del orgullo. Cuando Dios lo que está queriendo hacer es sacarte de ese camino, porque nada bien te ha ido por esa ruta. ¿Cómo lo hace el Señor? Provocando situaciones donde el que menos hubieras querido te humilla. Donde el que quizás hoy digas que nunca me pase que ese me tenga que humillar. Bueno, ese va a usar Dios para humillarte. Duele, mi hermano, duele. Duele. Pero dale la gloria al Señor porque está siendo procesado y Él está llevándote a qué. Él lo que quiere es que te quebrantes. ¿Saben lo que no quiere el ser humano? Quebrantarse. ¿Saben lo que quiere Dios? Que te quebrantes. Porque cuando el ser humano se quebranta, se quiebra, nace algo hermoso, nace ese perfume que hablaba la pastora de la mujer que derramó el perfume. Sale un aroma precioso que a Dios le atrae. Ese aroma se llama humildad. Amén. Ese aroma es la humildad que el Espíritu Santo quiere provocar en tu vida. Pero por el contrario, yo no sé por qué, no me pregunten por qué. Hay seres humanos que cuanto más dura está la prueba, más se quebrantan. Pero hay otros que cuanto más golpes reciben, más duros se ponen. Fue el caso del faraón. El faraón en Egipto, ¿recuerdan? Una plaga, otra plaga parecía que soltaba y cada vez más duro. Había un propósito de Dios. Hasta el último, Dios mató todos los primogénitos de Egipto, como ellos habían matado a los que nacían de Israel. Y así todo nunca pudo ablandar su corazón. Es algo que no puedo explicarles, tengo que ser sincero, no puedo explicar por qué pasa así. Solamente hoy aconsejarte a la luz de la palabra que puedas elegir ese camino de humildad y no la ruta del orgullo. Israel estuvo, aún el pueblo de Dios, siendo el pueblo de Israel, estuvo 40 años en el desierto porque esa generación entera, los más viejitos, no querían abandonar la ruta del orgullo. Jamás pudieron rendirse humildemente a lo que el Señor quería hacer. Siempre se resistieron, cuestionaron. Les leo en Hebreos, por ejemplo, capítulo 3, 8, dice: por eso el Espíritu Santo dice, si oyen lo que Dios les está diciendo hoy, no endurezcan sus corazones. Te lo voy a decir más crudo. Si hoy estás recibiendo vara, hoy te está golpeando la vida, aprovecha esa situación. No es porque el país esté mal, es porque Dios está buscando quebrantar tu corazón porque va a darte algo grande. Pero no resistas, no endurezcas tu corazón, es el consejo bíblico. Deja que Dios te ablande.
¿Vieron que a veces dicen que el cuero se lo ablanda a golpes? Bueno, no sé. Pero hay cosas que necesitamos ser zarandeados. Pero hay algo hermoso que el Señor tiene preparado. Si te quebrantas, Él va a hacerlo todo de nuevo. Amén. El endurecimiento de nuestro corazón, escucha esto, es una señal de orgullo creciendo en nuestra vida. El endurecimiento de nuestro corazón, cuando te estás poniendo duro, es porque está creciendo el orgullo. Por el contrario, ¿sabías que la humildad ablanda el corazón? O te lo digo al revés, un corazón blando es un corazón humilde. El humilde tiene un corazón blando ante el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mírate a vos mismo hoy y decís, ¿cómo está mi corazón? ¿Estoy duro cuando el Señor me habla? ¿Estoy frío? ¿Reacciono a lo que Él me está hablando? ¿Estoy sensible a lo que Él me habla? ¿O estoy endurecido? ¿Sabes? El endurecimiento es señal de orgullo que otra vez está creciendo. ¿Vieron cuando uno corta esos yuyos feos? No sé si les pasa en la casa de ustedes. Yo tengo algunos sectores que me crecen un pasto horrible y uno va y lo corta. ¡Qué bien! Ahora sí, terminé. Un poco de lluvia, ¡plum!, aparecen de vuelta. Eso se llama orgullo. Así es el orgullo. Hay que cortarlo y de raíz, amén. Pero tiene señales el orgullo en nuestra vida. Endurecimiento. ¿Por qué hoy la gente, uno habla de Jesús y las ve duras? Y no las culpo por eso. Pero muchas veces porque el ser humano en este tiempo, en este siglo, se ve endurecido por las dificultades, por la angustia, las pérdidas, los dolores. Ese endurecimiento hace que el Espíritu Santo les resista. Es como que no pueden abrirse. Pero yo creo que de alguna manera el Señor hoy está llamándonos a poder ablandar nuestro corazón humillándonos. Ese es el secreto. Simplemente decir, Señor, hasta aquí hice las cosas como quería. Yo te necesito. Esa palabra es humillación delante de Dios. A veces simplemente es levantar los ojos al cielo y decir, Dios mío, ayúdame. Y quizás por eso hoy estás en esta noche. Sea una respuesta a ese clamor. Amén. Saben, Jesús nos dejó en claro que necesitamos humillarnos. Por favor, busquemos en Juan capítulo 13, versículos 3. Quiero leerte esto porque es un ejemplo glorioso de humillación. Juan capítulo 13, 3 al 5 y 12 al 15. Te leo en la versión NTV. Dice, Jesús sabía que el Padre le había... Escuchen este comienzo porque es importante. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Versículo 12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Digan eso conmigo, unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amén. Les leí esta palabra preciosa porque Jesús, el Hijo de Dios, sabiendo la autoridad misma que Dios le había soltado, todas las cosas sujetas a Él, dijo, me voy a poner en actitud de siervo. Se vistió como siervo, dejó su manto. Me impacta esa imagen, dejó su manto. El manto es un símbolo de autoridad, de unción. Él dejó, se sacó el manto. Se despojó de ese manto. Preparó la toalla y comenzó a servir a sus discípulos como un simple sirviente de la casa. Los esclavos hacían ese trabajo. Era muy humillante. Era casi una vergüenza tener que hacer eso. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo por ti y por mí. Amén. No solo le lavó los discípulos los pies a ellos, sino también a nosotros en esa imagen, en esa experiencia. Pero al final dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Saben? Esto es común, a veces se escucha de que un pastor puso a los discípulos, le lavó los pies y gloria a Dios por eso. Pero aquí hay una enseñanza preciosa. Hoy me impactó cuando el Señor le habla a los discípulos, le dice, hagan eso unos con otros. Servir
unos a otros. Es un acto de humillación, pero también en esa actitud de poder servir a tu hermano. Algunos de ustedes por ahí tienen la posibilidad de servir aquí en los servicios, a veces en la puerta, ayudando como ujier. Dicen, yo vengo a servir a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? En el momento que estás sirviendo a Dios, también estás sirviendo a tu hermano. Y en el servir a tu hermano, te estás cuidando del orgullo. Estás protegiendo tu vida del orgullo, estás poniendo en práctica este ejemplo que Jesús nos dejó. El servicio que Él plantea ahí es de unos a otros. Digan eso conmigo, de unos a otros. No solo al pastor, si es necesario. No solo a Dios, estás sirviendo a tu prójimo, sirviéndolo, reconociendo que no eres más que Él, más que ella, que estás a la misma altura, que Dios te amó a vos y a Él de la misma manera. Amén. Eso es lo que Dios está provocando aquí en este ejemplo y quiere lograr en nuestras vidas, que entendamos ese nivel de humildad. Nadie es más grande que el otro. Eso es lo que el Señor le enseñaba a los discípulos. Si yo, que soy su maestro, que me vieron a hacer milagros tan grandes, me ven que les lavo los pies, ¿entienden? Eso le dice Jesús. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No hay nadie más importante que otro. Y eso se llama humildad, eso se llama una vida de humildad que se practica, que se vive a diario. ¿Saben una palabra hermosa en Filipenses capítulo 2? Yo se los leo. Después estudienlo, porque del capítulo 5 en adelante relata la humillación de Jesús de una manera poética. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí está el problema de no poder humillarnos a veces. Nos aferramos a lo que no hay que aferrarse, hay que soltar ese lugar de privilegio para humillarnos. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Yo quiero decirte dos cosas para tomar el ejemplo de Jesús. Dice que se despojó a sí mismo y dice que se humilló a sí mismo. El Rey de Reyes haciéndose un siervo de los hombres. Se despojó de lo que Él era. Yo creo que este es un tiempo para entender esta palabra. Decir, Señor, ya no interesa lo que soy, ni la experiencia que tenga, ni lo que pueda tener o haber logrado en la vida. Eso es despojarse de uno mismo. Eso no te sirve delante de su presencia. Él dice que se despojó a sí mismo, y no solo eso, sino que buscó humillarse a sí mismo. ¿Cuánto entienden esa palabra en esta noche? Yo, si tengo que elegir humillarme, intento esquivarle a eso, ¿o no? Uno trata de no pasar por esa humillación, por una vergüenza, para que se entienda. Jesús elegía siempre humillarse. Tengo la posibilidad de humillarme, voy por ahí. Eligió humillarse a sí mismo. Me preguntan por qué. Había un propósito: caminar en humildad, mantener la presencia de Dios en su vida, quebrantado, siempre quebrantado. Eligió humillarse a sí mismo. No esperó que otro lo humillen. ¿Saben qué? Yo esto se lo he dicho a veces a mis hijos. Le digo, a veces en privado, no permitan que Dios tenga que humillarlos. Siempre busquen humillarse ustedes, porque si es Dios el que te tiene que humillar, duele más. ¿Cuánto me están entendiendo? Evita eso. Jesús practicaba humillarse. Cuando lo maltrataron, lo insultaron, lo despreciaron. A veces Él quería ir a Jerusalén. Los discípulos decían, ¿para qué Jerusalén? Si te maltratan, te humillan. Yo tengo que ir ahí. A mí no me resta que me humillen, me suma, decía el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Acuérdate, se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Me gusta el Salmo, este sí búsquenlo, Salmo 19:13, estoy terminando el mensaje. Salmo 19:13. Esta es una palabra que encontró la pastora y yo la tomé prestada, ¿ven? En la aplicación la marcó y dije, qué palabra, amor, qué palabra tan tremenda. Sé que el Señor no estaba hablando esta semana de esto. Salmo 19:13, versículo 13, pero versión PDT, dice, protégeme de la soberbia. No dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Qué tremenda oración de David. En la Reina Valera dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Me llamó la atención esa expresión, las soberbias, como si fuesen muchas. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Saben, yo quiero cerrar el mensaje hablando justamente de esas soberbias. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes,
si son soberbios o si tenemos orgullo. Todos me dirían, pastor, yo creo que dentro de todo soy bastante humilde. Y si nos reímos porque parece una contradicción, pero Dios nos viene tratando en esto. Si somos hijos. Pero saben que el Señor, estos días con la pastora orando, Señor, cuando estás en su presencia te das cuenta que hay tanto orgullo, tanto que todavía le falta morir. Antes de explicarles esto que leímos, en 1 Corintios 1:29 dice: de este modo ningún mortal podrá alardear de algo ante Dios. ¿Qué dice este versículo? Que cuando un hombre entra a la presencia de Dios, no hay nada que puedas alardear, nada que te puedas ensoberbecer, tener orgullo, nada. Delante de su presencia nos damos cuenta que no somos nada, que Él es realmente grande, por más fuerte que pueda ser como profesional, quizás capacitado o rico en economía, te das cuenta que no sos nada delante de Él. Él es poderoso. Así todo Él nos ama, amén. Pero este pasaje dice, no hay jactancia, dice la Reina Valera, en su presencia. Y cuando estamos delante de Él, es el Espíritu Santo el que empieza a mostrarte las soberbias, de las cuales hoy quiero que podamos entregárselas al Señor. Ustedes dirán, pastor, ¿a qué se refiere con las soberbias? El Señor nos hablaba de esto, actitudes de superioridad y de autosuficiencia. Esas son las soberbias de las cuales David pide que sea librado. Pregúntense en este momento, miremos un poquito para adentro. ¿Hay en mí a veces actitudes donde me creo superior a otro? Aunque sea uno, ahí ya hay un pecado de soberbia. Autosuficiencia, ¿te has creído que dentro de todo puedes sostenerte a ti mismo? Eso se llama autosuficiencia, eso es pecado de soberbia. Quizás alguien diga, yo no tengo ese problema, pastor, pero sí esté luchando con rencores. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con la soberbia? El no querer perdonar a alguien es una actitud de soberbia. Porque te crees con derecho de condenarlo y no soltarle el perdón a alguien como Dios te lo perdonó a vos. El rencor, la falta de perdón son indicios de soberbia. Discúlpenme que sea, solo quiero ayudarles. Y esto es para mí también. Dice, no poder agradecer cuando te ayudan o te dan algo también es un índice de orgullo. ¿Vieron cuando uno ve que hay alguien que no puede decirte gracias? No le sale. Quizás la vida lo golpeó y no puede decirte gracias por lo que me diste, por lo que me ayudaste. No le sale. Y uno dice, bueno, pobre, déjalo, no le sale. Pero ¿saben qué es eso? Es un indicio de orgullo. Una vez me pasó una persona querer ayudarla y no había manera de que le pueda ayudar. No y no. Dígame si eso no es orgullo. Yo sé que a veces estamos golpeados, pero en el fondo Dios está tratando de quebrantar ese orgullo. Las palabras descalificativas sobre otros. Burlarse de los demás. Yo sé que como argentinos esto es muy común, burlarse de otras razas. Yo sé lo que es esto, lo he vivido. Poner apodos, decir de aquel que es esto, es aquello. ¿Saben qué es eso? Es un indicio de soberbia que al Espíritu Santo le molesta. Escúcheme bien porque tal vez uno dice, pastor, está exagerando. Es que yo no hablo desde mi punto de vista, hablo de lo que él siente, de lo que él percibe, lo que a él le desagrada. Yo te dije a la luz de la palabra que el Espíritu Santo resiste al soberbio. Y uno habrá dicho, bueno, pastor, tranquilo, este mensaje no es para mí. Pero ahora te pregunto, ¿será este mensaje para nosotros? Con lo que estamos leyendo. Cuando alguien critica y juzga sin temor alguno, ¿saben qué es eso? Es un índice de soberbia, un indicio de soberbia. Tener la liviandad para criticar rápidamente, ser jueces. Hoy en las redes sociales esto es muy común, todos son jueces. Todos pueden condenar, tirar su mensaje ahí, su comentario. Eso es un indicio de soberbia, de orgullo, creerme juez del otro. Cuando Jesús dijo, no juzguéis para no sean juzgados. Escucha esto, no dejar que otro haga lo que yo hago porque nadie lo hace como yo. No, pastor, eso es orgullo, mi hermano. Y esto le hablo a los que tienen seguridad en sí mismos y está muy bien, porque para mí la humildad no es despreciarse a uno mismo, eso no es humildad. Eso es no valorarte, es baja autoestima. La humildad es saber quién eres, como Jesús. Él sabía que Dios le había sujetado todas las cosas, sabía que de Dios venía y a Dios iba a ir, pero no se le cayó nada por lavarle los pies a los discípulos. Eso es la verdadera humildad que hoy estoy predicando. Pero cuando te pasa esto, escuchen lo que son perfeccionistas, porque es muy común lo que les acabo de decir. Y lo puede hacer otro, pero lo hago yo.
A mí me gusta como lo hago yo. No te sientas mal por eso en esta noche, pero es un poco de orgullo. Tienes que confiar en tu hermano que tal vez lo haga mejor. Amén. Y por último ejemplo, que todo lo que he logrado tiene que ver en algún puntito con mi capacidad. Algo seguro que hice bien. Mi hermano, que no se te olvide. A mí me tocó fracasar muchas veces para entender que no iba a ser por mí, sino por su gracia. Aún con el mismo negocio, fundirme y fracasar. Y luego el Señor levantarme en la misma empresa para mostrarme, ahora vas a ver que soy yo el que te levanta. Amén. Nada. Si nunca te han chocado en el auto no es porque sos muy bueno manejando, es porque Dios tiene una gracia sobre tu vida. No dudes de eso. Y uno, ¿viste? Siente como que ¿qué? Manejo bien, ¿eh? No es el Espíritu Santo que no permite. Vamos iglesia, eso es lo que hoy quiero hablar. Que el Espíritu Santo saque esas cositas. ¿Será que somos la iglesia más ungida? No, ni se nos cruce por la cabeza. Que seamos la más humillada en su presencia. Que seamos la que se deja quebrantar cuando Dios quiera, como Él quiera, amén. Humildes, sensibles, de corazón abierto a Él, dejando que Él obre. Y un consejo para terminar simplemente, cuando sientas que estas raíces de orgullo están ahí y están aumentando y te estás endureciendo, el consejo es el siguiente: entra a su presencia, solo búscalo. Te voy a decir al revés: si Dios te bendice y comienza a exaltarte, escuchen los que están en prueba, cuando Dios te bendiga y te exalte, vas a tener que hacer algo. Vas a tener que cuidarte de las soberbias. ¿Cómo se hace, pastor? Hay un lugar donde las soberbias se caen. Es entrando en su presencia cada día. Amén. Buscándolo. Es lo que te acabo de leer. Ningún mortal puede jactarse en su presencia. Cuando un hombre es bendecido y está creciendo, puede que prosperes, puedes que ver a tu iglesia crecer, lo que sea, cualquier éxito en la vida. Hay una manera de cuidar esas soberbias. Es mantener una comunión diaria con el Espíritu Santo. Cuando estás con Él te das cuenta que no hay nada en tu propia vida que te haga crecer o madurar. Es Él, amén. Es su presencia, es su mano de misericordia y como les leía al comienzo, es su gracia que te levanta. ¿Cuántos quieren ese favor, esa gracia en esta noche? Ponete pie, por favor. Ese favor es para los que se humillan. Ese favor viene sobre los que se dejan quebrantar por el Señor. Gracias, Señor. Exaltarlo a Él y luego oramos. Sí, Señor, te doy gloria. Adoramos con esta canción. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Ven esta noche, Espíritu. Ven. Sí, Señor. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo.